Trombosis venosa profunda en base a nuestra bibliografía que Schwartz, Principios de Cirugía. La trombosis venosa profunda y junto el tromboembolismo pulmonar, ambas son manifestaciones del tromboembolismo venoso. ¿Qué debemos de saber de la epidemiología? Es que la incidencia de la TBP es de aproximadamente de 100 por cada 100,000 personas por año en la población general, de los cuales 20% de los diagnósticos se establecen los 3 meses siguientes a un procedimiento quirúrgico. De los pacientes sintomáticos, 1/3 desarrolla tromboembolismo pulmonar, es decir, de la TBP, 1/3 hace TEP. Además, la muerte sobreviene el 6% en TBP, según nuestra bibliografía Schwartz, y 12% de tromboembolismo pulmonar. Eso es según nuestro libro, pero obviamente nuestra realidad en Bolivia, pues probablemente sea un poco más alta porque el tromboembolismo, tanto el TBP como el TEP, son enfermedades subdiagnosticadas. Ahora, para que una persona tenga un coágulo en las venas, tanto en las piernas como en los muslos o como en el pulmón, hay factores de riesgo, los cuales nosotros nos vamos a dar de cuenta cómo tratarlos. Entonces, nuestra bibliografía lo divide en 3: adquiridas, hereditarias y mixtas. Las vamos a mencionar las más frecuentes. Dentro de las adquiridas, la edad avanzada. Cuanto más edad, mayor factor de riesgo. Obviamente, la hospitalización y la inmovilización es un factor de riesgo muy importante. En las mujeres, en las damas, el tratamiento de sustitución hormonal es frecuente para TBP, el embarazo, el puerperio, la neoplasia maligna. Yo creo que de todas las adquiridas, la neoplasia es la que se lleva el mayor factor de riesgo. Y obviamente, el viaje prolongado. Imaginémonos desde Tarija hasta Pando por bus, más de 6 horas es un factor de riesgo importante para TBP, para trombosis venosa profunda. Ahora, dentro de los hereditarios, el más frecuente es el factor 5 de Leiden, la alteración de la protrombina 20-21-0A. Y las causas mixtas está la homocisteinemia, el aumento de factores 7, 8, 9 y 11 y la hiperfibrinogenemia. Ahora, la otra bibliografía como el UpToDate, por ejemplo, y en base a las otras guías mencionan que los factores de riesgo también los clasifica en trombofilia hereditaria y el principal es el factor 5 de Leiden, donde existe una mutación y las demás que mencionamos. Dentro de las adquiridas tenemos la malignidad, es el principal, la presencia de un catéter venoso central, que puede estar en paciente hospitalizado, cirugía, trauma, embarazo y otros. Y cabe resaltar que una trombosis venosa profunda del lado izquierdo puede indicar la presencia de un síndrome denominada el síndrome de May-Turner, que lo vamos a ver posteriormente. Ahora, se han hecho varios estudios, por ejemplo, en factores de riesgo genéticos y adquiridos para un primer episodio de TBP. Por ejemplo, un paciente normal, los riesgos relativos de 1, pero un paciente, una persona, un caso clínico en la residencia que nos pregunten, la mutación de la protrombina G20-21-0A, ¿cuánto de riesgo nos da? De 2.8 veces más de riesgo para hacer TBP. Miren, los anticonceptivos orales nos da el riesgo de 4 veces más. El factor 5 de Leiden, la mutación de este factor, 7 veces más. Los anticonceptivos orales más la mutación, 35, y factor 5 de Leiden, la mutación en un entorno homocigoto, 80 veces de riesgo para TBP. Ahora, por ejemplo, se han hecho varios estudios igual. Por ejemplo, ¿qué pasa si una persona está más de 48 horas de inmovilidad? Tiene 45 veces de riesgo para hacer tromboembolismo, ¿no? TBP.
La admisión hospitalaria en los últimos 3 meses, 39%, y cirugía en los últimos 3 meses, 34%. La malignidad en los últimos 3 meses, 34%, infección 34% y hospitalización actual 26%. Entonces, ya que la TBP, la trombosis venosa profunda, y que lleva una complicación o que ese coágulo escape hacia el pulmón y ocasione un tromboembolismo pulmonar, como es una enfermedad prevalente, se han creado muchas guías, tanto las americanas, canadienses, europeas, y nuestras guías también nosotros las tenemos. Entonces acá estas guías que tienen un factor de impacto alto, que todavía se usan mucho, son las guías de anticoagulación de la ACCP, que salió en el 2004, los cuales le clasifican en 3, de bajo riesgo, de riesgo moderado y de alto riesgo. Por ejemplo, vamos a leerla de riesgo moderado. El riesgo moderado quiere decir son aquellas personas más de 40 años que necesitan generalmente una cirugía menos de 30 minutos, tienen uno o más factores de riesgo de los que ya mencionamos y el manejo es sin profilaxis, o si tiene para el manejo sin profilaxis y su riesgo para TBP es de 2 a 10%. Y su riesgo de embolia pulmonar de 0.1 a 0.7%. Entonces los van clasificando por riesgo. Ahora hay otros estudios, por ejemplo, que la malignidad, la neoplasia, es un factor de riesgo importante para TBP. Por ejemplo, el pulmón, el cáncer de pulmón, nos da el riesgo de 17% para hacer TBP. Una de las neoplasias más importantes, ¿no? Por ejemplo, la próstata, solo 7%. Ahora ya sabemos qué es la TBP, cuáles son sus eventos. Ahora ya sabemos la epidemiología, lo que debemos recordar un poco de la fisiopatología. Ya en el año 1862, Rudolf Virchow propone una triada, la cual es la éstasis venosa. Por ejemplo, la éstasis venosa se correlaciona cuando el paciente está inmovilizado o cuando tiene una cirugía y está inmovilizado, o un viaje más de 6 horas, es un factor importante la éstasis venosa. La hipercoagulabilidad, por ejemplo, las personas que tienen eritrocitosis, policitemia y varios trastornos de procoagulabilidad, como por ejemplo el uso de anticonceptivos, también favorece la TBP, ¿no? Y la alteración de la pared venosa y del endotelio, ¿no? Por ejemplo, una cirugía, unas venas dilatadas, las venas varicosas, que también predispone a la TBP. Y algo importante que nos menciona la bibliografía es recordar esto. Por ejemplo, en casos de TBP espontánea, lo más importante es la hipercoagulabilidad. Mientras que en TBP secundaria, el daño, lo más importante es la éstasis sanguínea y el daño endotelial. Ahora, ¿cómo vemos al paciente en la semiología? ¿Qué es lo que va a tener el paciente? Básicamente se sospecha, porque esto es viendo al paciente o el caso clínico que nos mencione. Por ejemplo, nos puede mencionar el caso clínico un paciente o una persona que se va a someter a una cirugía X y que está internada por 3 días y que de repente aparece con un aumento de volumen en miembro inferior izquierdo o derecho, que se acompaña de dolor, calor y eritema en la pierna. Lo primero es sospechar una TBP. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, hay un estudio en cual muestra la sensibilidad y la especificidad de estos hallazgos. Por ejemplo, el hinchazón, el edema, solo el hinchazón, nos puede hacer sospechar de un 97 a 33% para TBP. El dolor de 86 a 19 y calor de 72 a 48. Entonces, lo más importante es el aumento de volumen para sospechar una TBP. Ahora, obviamente, debemos ver si existe venas superficiales dilatadas, el edema, el calor unilateral, el eritema, dolor, por ejemplo, y si es que existen otros signos. Por ejemplo, nosotros recordemos que el signo clásico que aprendimos en la universidad es que el signo de Homans y Orlow,
que es el dolor en la pantorrilla, hacer dorsiflexión pasiva. Por ejemplo, eso es lo que aprendemos que es para TBP. Pero la evidencia ha demostrado que no es confiable este signo para TBP. Y lo que más ha demostrado utilidad es el diámetro aumentado en la pantorrilla para sospechar una TBP. Recordemos, Homans y Hollow, sobre todo las maniobras, sospecha de TBP. Ahora existe otra presentación previamente ya mencionada como el síndrome de Cocket o el síndrome May-Turner, que no es nada más que una trombosis de la vena ilíaca izquierda debido a la compresión de la arteria ilíaca derecha, como esta imagen ven. Esta es la vena, pero está trombosada porque hay una compresión de la arteria ilíaca primitiva derecha. Esto se debe sospechar este síndrome cuando hay una TBP, un aumento de volumen del lado izquierdo. Ahora, por ejemplo, el libro de Schwartz nos hace diferencia, por ejemplo, ¿qué es una flegmasia? La flegmasia pues no es nada más que el trombo, el coágulo en toda la vena que compromete un gran territorio. Pero acá hace la diferencia entre una flegmasia cerúlea dolorosa y la flegmasia alba. La flegmasia cerúlea, como ustedes ven en la imagen, tiene un color rojo azulado, que no es nada más que la trombosis venosa profunda que se extiende y afecta a las venas profundas proximales de mayor calibre, ojo, pero sin afectar las venas colaterales, es decir, están cianóticas eritematosas. Pero cuando esta trombosis se extiende hasta las venas colaterales y hay un secuestro masivo de líquidos, es decir, no deja pasar hacia la vena cava inferior, se manifiesta por un edema muy intenso, que eso le da un color alba, por eso se denomina flegmasia alba dolorosa. ¿Qué implicancias tiene? Pues solamente un poco de semiología. Ahora, pues nosotros sabemos que el aumento del diámetro de volumen puede sospechar una TBP. Para eso existen varios scores de probabilidad, ¿no? Todos los scores se han creado en base a probabilidades. ¿Qué tan probable es que tenga TBP? Para eso existe la escala de puntuación de Wells, la probabilidad previa para trombosis venosa profunda. Hay una escala de Wells para TBP y otra escala de Wells para tromboembolismo pulmonar. Y hay otras escalas como la de Ginebra, etc. Pero acá la probabilidad de Wells nos da características clínicas que nos da varios puntos. Por ejemplo, pierna completa hinchada, 1 punto. Pero si sospechamos, por ejemplo, que tenga otra enfermedad probable, eso le da menos 2 puntos, como por ejemplo una celulitis. Entonces, en base a este cuadro, lo vamos a clasificar de probabilidad alta, cuando tengan 3 o más puntos, probabilidad moderada de 1 a 2 y baja probabilidad de 0 o menos puntos. Una vez que este paciente o un caso clínico que nos dé con escala de Wells de probabilidad moderada o alta y nos dicen qué debemos hacer posteriormente, eso es lo que vamos a ver ahora. Luego existe la Wells modificada, el cual comienza a ver que este modelo modificado se encuentra una característica clínica más, que es la trombosis venosa profunda previamente documentada, a cual se le da un puntaje adicional. Entonces ahí ya se hace una TBP probablemente de 2 o más puntos y una TBP poco probable de 1 o menos puntos. Entonces, cuando nosotros vemos un paciente con sospecha de TBP, le decimos baja probabilidad o moderada probabilidad o alta probabilidad, y ahí vamos a ver qué tanto de probabilidad tiene de trombosis venosa profunda. De baja probabilidad, solo 3% que tenga TBP. En moderada, 17%, y de alta probabilidad es que del 50 al 75% tenga TBP, es decir, más de la mitad. Entonces, en un caso clínico que nos pregunten TBP de baja probabilidad, ¿qué hacemos ahora? Ahí lo que nosotros vamos a hacer es pedir el dímero D. El dímero D de alta sensibilidad y moderada. Porque si este dímero D, vamos a tener 2 puntos de corte. Estos dímeros D, si
es menos de 500 nanogramos, pues el dímero D es normal, no necesita más pruebas. Pero si en TBP de baja probabilidad el dímero D es alta, se debe realizar una ecografía Doppler de miembros inferiores para identificar el coágulo. Ahora, ¿en qué casos el dímero D no es el punto? O sea, decir, si tiene dímero D positivo, es que decir que ya tenga TBP. Lo que pasa es que nos va a ayudar a discernir en TBP de baja probabilidad. ¿Por qué? Porque el dímero D también se asocia, se eleva, es positiva en varias enfermedades. Por ejemplo, en la enfermedad tromboembólica arterial, infarto de miocardio, una carrera, isquemia de enfermedades isquemia aguda de extremidades inferiores, fibrilación auricular, trombo y muchas enfermedades, sobre todo la falla renal, que nos pueden dar dímero D positivas. Entonces, un paciente con TBP de baja probabilidad tiene dímero D alto, más de 500 nanogramos, se hace una ecografía. Y si la ecografía muestra coágulos, se hace tratamiento. Y si no muestra coágulos la ecografía, pues no se hace tratamiento. Mientras que en la TBP de moderada probabilidad, ahí se debe realizar un dímero D de alta sensibilidad. Ojo con esto. Entonces, si el dímero D es positivo, mayor o igual a 500 nanogramos, se debe realizar un ecodoppler, ojo con esto, ecodoppler de venas de miembros inferiores. De alta probabilidad, ya pues ahí directamente se debe mandar al ecodoppler para buscar coágulo en miembros inferiores. El dímero D acá no nos sirve, ¿ok? No se puede usar de manera confiable el dímero D. Entonces, si el tratamiento sale en el ecodoppler sale positivo, se hace tratamiento. Ojo con ese algoritmo. Es muy probable que nos pregunten como caso clínico. Los pacientes con sospecha de recurrencia de TBP ipsilateral, es decir, que ya tuvo una TBP antes y otra vez nuevamente viene con aumento de volumen, eritema, dolor en la misma extremidad, directamente se manda a ecografía Doppler. Ya no se solicita el dímero D. Para los pacientes con sospecha de TBP también está indicado, o sea, también hay otros estudios que nos pueden ayudar, como la venografía, la tomografía computarizada, la resonancia, venografía por resonancia y otros componentes más. Bueno, pues recordemos que el dímero D no es nada más que la degradación de la fibrina, porque recordemos que el fibrinógeno se convierte en fibrina por la trombina, y esta fibrina, pues en el proceso de la fibrinólisis se debe degradar en dímeros de fibrina y otros productos degradados de dímeros. ¿Y qué otras imágenes alternativas? Pues ya mencionamos tomografía, resonancia y venografía con contraste. Pero aquí lo que nos interesa es la ecografía. ¿Pero qué tipo de ecografía? Una ecografía 2D, 3D, Doppler pulsado, Doppler continuo. Aquí la ecografía duplex, la ecografía Doppler. Lo que ha demostrado una sensibilidad y una especificidad más del 95% en sujetos sintomáticos. Por eso es importante cuando tenemos dímeros D positivas o de alta probabilidad mandar directamente al ecodoppler. Ahora, ¿qué otras causas como diagnóstico diferencial nos puedan sospechar una TBP? Lesión muscular, rotura, torsión de un ligamento, una linfangitis, una insuficiencia venosa, un quiste popliteo, celulitis, anomalía de rodilla y desconocido. Por ejemplo, se ha demostrado en los estudios que la lesión muscular o rotura de torsión de una pierna, de un ligamento, tiene una capacidad de poder diferenciarse en un 40%. Entonces, a comparación de una anomalía de rodilla que es 2%. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones de la TBP? Que ese coágulo que esté en las venas pueda ir sobre las venas, vena cava inferior, vena cava superior, corazón derecho, aurícula derecha y clavarse en el pulmón. Hay ese tromboembolismo pulmonar, hace disnea súbita, hipotensión y tos y desaturación, todo lo que tú quieras. Es la complicación más grave de una TBP. ¿Okay? Y pues posteriormente la hemorragia por la anticoagulación y muerte. Por eso es importante que si nosotros diagnosticamos TBP, hacer todo el protocolo de manejo.
Y las complicaciones tardías está el coágulo recurrente, una TBP recurrente, el síndrome posttrombótico o el síndrome postflevítico, no es nada más que la coloración café que está en la pierna o en el muslo, y la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Ahora el libro de Schwartz nos muestra unas tablas interesantes, muy importantes, sobre el riesgo de la tromboembolia y profilaxis antitrombótica. Por ejemplo, acá la dividen en 1, 2, 3, 4, 5, 6 riesgos. Riesgo muy bajo, bajo, moderado, hemorrágico alto, riesgo hemorrágico alto. Esto es importante porque dependiendo de la cirugía vamos a hacer el manejo como profilaxis antitrombótica. Por ejemplo, tenemos una cirugía abdominopélvica, pero además que el paciente tiene una neoplasia y es para cáncer, la profilaxis se hace con tromboprofilaxis mecánica, es decir, hay aparatos que se inflan con aire y se comprimen las extremidades inferiores cada cierto tiempo. Esos ya están automatizados. Pero además de eso, debemos agregar unas heparinas de bajo peso molecular. ¿Cuánto tiempo? Ojo con esto. En cáncer es 4 semanas, por lo menos. Por ejemplo, en otros tipos de cirugía no le das tanto tiempo. El tratamiento, pues el tratamiento es, primero debemos aprender dos conceptos, ¿no? ¿A qué vamos a decir anticoagulación inicial? Sobre todo la primera semana, 10 días después del diagnóstico de TBP. Y la terapia anticoagulante de largo plazo. Hay pacientes, casos clínicos que van a necesitar de 3 a 6 meses la anticoagulación, otros 12 meses y otros indefinidamente como el síndrome antifosfolipídico. Pero vamos a ver en TBP. En TBP proximal, si tiene TBP proximal, es anticoagulación, tiene una indicación absoluta, independientemente de los síntomas. ¿Por qué? Por el riesgo de TEP. La TBP distal, solo la sintomática se trata. Entonces, cuando nosotros iniciamos una anticoagulación, se debe valorar el riesgo de hemorragia. Yo voy a decir, si voy a anticoagular, este paciente puede sangrar, puede tener hemorragia. ¿Y cómo voy a valorar? Con una puntuación, con un score que se denomina el score Hasbled, que no es nada más las iniciales de sus memotécnicos, de H de hipertensión, de B de sangrado, de D de drogas o alcohol, etc. Es lo importante, el puntaje. Si tiene un puntaje mayor o igual a 3, indica riesgo elevado de sangrado. Entonces ahí tenemos que tener cuidado. Aunque este score no ha sido tan validado para TBP, pero en la práctica diaria se la usa mucho y también como caso clínico. Luego existen otros scores también. Ahora hay varios factores que influyen en la elección del agente de la anticoagulación. Pues como anticoagulantes tenemos un montón. Tenemos las heparinas no fraccionadas, las heparinas de bajo peso molecular, los inhibidores del factor 10 activado, los inhibidores directos de la trombina, hay un montón. Pero dependiendo la experiencia clínica del médico y de su comorbilidad, por ejemplo, si es hepatópata, si es nefrópata, dependiendo de su comorbilidad y el manejo y la tolerancia del paciente, se debe elegir cada anticoagulante. Por ejemplo, ¿qué nos dicen las guías? En un paciente si tiene cáncer, el anticoagulante preferido es la heparina de bajo peso molecular. Más aún si tiene el reciente diagnóstico, si tiene un cáncer no metastásico y si es muy sintomático, etc. Y además si tiene quimioterapia. ¿Ok? Pero, por ejemplo, si un paciente yo lo quiero dar vía oral, no lo quiero dar ni subcutánea ni intravenosa, ahí me conviene usar el rivaroxaban o el apixaban, ¿no? Después hay otras, por ejemplo, en enfermedad renal no puedes dar enoxaparina, una heparina de bajo peso molecular, ahí debes dar heparina no fraccionada. ¿Por qué? Porque la enoxaparina es nefrotóxica, sobre todo si tienes un filtrado glomerular de menos de 30, es una contraindicación para dar una heparina de bajo peso molecular. Entonces, dependiendo del contexto clínico, tú vas vas usando los anticoagulantes. Pero de modo práctico es que, por ejemplo, el paciente está en cirugía y se va a operar de una prótesis de cadera. Lo más frecuente que usamos, si no tiene falla renal, es enoxaparina, a 1 miligramo kilogramo peso día. Y pues, por ejemplo, si es nefrópata, pues ahí usaré heparina sódica.
Pero aquí tenemos unas sugerencias cómo usar estos anticoagulantes. Posteriormente, la decisión de ver cuál usar y cuál no usar, pues depende de la experiencia del médico, los riesgos de hemorragia, comorbilidades, preferencias y costo. Recordemos que los últimos anticoagulantes orales, pues obviamente tienen un precio elevado, ¿no? Y este algoritmo es muy interesante, es muy importante, sobre todo en un contexto de TBP, ¿ok? Solamente vamos a ir a una, por ejemplo, solamente a una. Si yo tengo TBP diagnosticado por ultrasonido Doppler y es proximal, debo ver si tiene contraindicaciones para anticoagulación. ¿Ok? ¿Y cuáles son las contraindicaciones? Lo vamos a ver. Hay contraindicaciones absolutas y hay contraindicaciones relativas. Por ejemplo, acá, si mi paciente tiene hemorragia activa, no sé, por ejemplo, tiene una hemorragia digestiva o tiene algún accidente vascular hemorrágico en el cerebro, o que tiene plaquetopenia menos de 50,000, ¿no? Eso ya es contraindicación. Entonces, si tengo contraindicación absoluta para iniciar anticoagulantes, ahí está indicado el filtro de vena cava inferior. Ojo con esto. Entonces, así, cualquiera de estos casos podríamos explicar todo lo que es el algoritmo de manejo en una TBP. Ahora, para diferenciar entre una TBP y una TBS, que es la trombosis venosa superficial, aquí vemos, por ejemplo, la anatomía. La TBP afecta la vena cava inferior, la vena ilíaca común, vena ilíaca interna, externa, pélvica, todo lo que es la parte de extremidad inferior. Y la TBP superficial, pues no es nada más que la gran vena safena, la safena debajo de la rodilla y la safena pequeña y las no safenas. Y las venas perforantes también se las catalogan dependiendo del contexto, si es sintomático o no es sintomático. Ahora, ¿a quiénes voy a dar anticoagulantes ambulatorios? ¿Y a quiénes voy a dar intravenoso para internarlos en un centro médico? La terapia ambulatoria está indicada en pacientes que estén hemodinámicamente estables, en un bajo riesgo de sangrado, sin insuficiencia renal, básicamente. Y la terapia intravenosa, obviamente, es que tengan una TBP iliofemoral, una flegmasia cerúlea dolens, embolia pulmonar, alto riesgo de hemorragia y condiciones comórbidas como falla cardíaca, neumópatas, nefrópatas, ¿no? Entonces ahí vamos a usar terapia intravenosa. Ahora, por ejemplo, la terapia ambulatoria se sugiere usar heparina de bajo peso molecular o la no fraccionada con warfarina. ¿Por qué los dos? Porque la warfarina va a tardar no en actuar, sino en tener el efecto. ¿Por qué? Porque para usar warfarina debemos tener un INR de 2 a 3 con un promedio de 2.5. Recordemos que la warfarina, el mecanismo de acción es un antagonista a la vitamina K, por lo tanto inhibe el 2, 7, 9, 10 y la proteína C y S. Y si yo tengo un INR de 4, ¿cómo voy a bajar la warfarina, el efecto de la warfarina? Pues usando vitamina K, es obvio, ¿no? Pero ojo con esto, INR de 2 a 3 y un punto intermedio de 2.5. Entonces, una vez que yo ya tengo ese rango, por ejemplo, yo tengo un INR de 1, pero lo estoy administrando enoxaparina o heparina de no fraccionada, le doy. Pero cuando ya tengo un INR de 2.5, dejo de usar la heparina subcutánea o intravenosa, ¿no? Eso es una combinación. Hay otras combinaciones, por ejemplo, con dabigatran y endoxaban, que es una terapia dual. El dabigatran, recordemos que es un inhibidor de la trombina y el endoxaban un inhibidor del factor 10A. Ahora, ustedes me dirán, ¿qué pasa si yo lo intoxico con dabigatran? Actualmente los antagonistas son anticuerpos que se están desarrollando, ¿ok? Anticuerpos. ¿Y cómo lo controlo? Ojo con esto. Si la warfarina lo controlo con INR, ¿cómo lo controla el dabigatran y el endoxaban? Recordemos que estos no necesitan control porque tienen un tiempo de acción corto, 8 o 12 horas menos de 24 horas, aunque se podrían hacer con otros métodos de laboratorio más sofisticados. Luego tenemos la anticoagulación del rivaroxaban o con apixaban. Estos nuevos anticoagulantes se usan en monoterapia porque tienen un mecanismo de acción más rápido,
porque además son inhibidores directos del factor 10 activado. Ahí ya no necesitamos usar heparina. La anticoagulación a largo plazo es cuando se usa más de 10 días a 3 meses. Ahí usamos warfarina, endoxaban, dabigatran, rivaroxaban y otros, todo lo que ustedes pueden usar dependiendo cuál es la patología que se va a ver. Y por ejemplo acá tenemos un cuadro donde resume el manejo, ¿no? Por ejemplo, este primer episodio de trombosis venosa profunda pero sin fenómeno causante, la duración del tratamiento antitrombótico es con antagonistas de la vitamina K y heparinas por 3 meses. Se considera tratamiento prolongado en TBP proximal, riesgo hemorrágico mínimo y la vigilancia, ¿no? Con el INR. Y así sucesivamente podemos ir viendo cada cuadro de esta diapositiva. Y vamos terminando con esto. ¿En quiénes está contraindicado la anticoagulación? Hay contraindicación absoluta y relativa. Ojo con esto. La contraindicación absoluta es que no podemos anticoagular por más que tenga una TBP a un sangrado activo, porque sabemos que el sangrado activo se va a morir por choque hipovolémico en ese momento. ¿Ok? Que tenga una plaqueta menos de 50,000. ¿Ok? Una cirugía o procedimiento de alto riesgo de hemorragia, como por ejemplo, un aneurisma, por ejemplo, ¿no? Traumatismo mayor, historia de hemorragia intracraneal. Y las contraindicaciones relativas que muestra nuestra diapositiva: sangrado recurrente, tumores intracraneales, conteo de plaquetas menos de 100,000, disección de aorta, ¿no? Y demás. Ojo que aquí el aneurisma es cuando ya está aneurisma disecante. Aquí nos dice aneurisma aórtico, pero que no es disecante. Ahora, la cirugía. La trombólisis, es decir, usar trombolíticos como la alteplasa, la tenecteplasa, la streptoquinasa, esos trombolíticos, se debe usar, por ejemplo, en TEP cuando está con tromboembolismo pulmonar y hemodinámicamente inestable. Está a punto de morirse, está indicado la trombólisis, ¿ok? Pero en TBP está indicado cuando se acompaña, por ejemplo, de flegmasia cerulea dolens o un TBP iliofemoral masiva para pacientes que no logran una anticoagulación terapéutica. Para eso está indicado la cirugía, ¿no? Y esta cirugía se puede hacer con trombólisis sistémica o con trombólisis dirigida por catéter. Para esto existen, por ejemplo, la que es la tromboectomía venosa quirúrgica, donde está indicada en TBP iliofemoral aguda, donde en la parte práctica se hace una venotomía longitudinal de la vena femoral común, se introduce un catéter, ¿no? Que es parecido al de Fogarty, es un catéter para sacar coágulos, se introduce y se va jalando todo el coágulo en el trayecto de la vena, ¿ok? También está indicada en flegmasia cerúlea dolorosa, se realiza primero antes una fasciotomía de los compartimientos para liberarlo, ¿no? Porque recordemos que ahí hay edema muy importante. Ahora, los filtros, pues ya habíamos mencionado, los filtros de la vena cava inferior fueron introducidos por Kim Wright Greenfield en 1973, pues aquellos que tengan contraindicación absoluta de coagulación, de anticoagulación, ¿no? Bueno, ahora hay modelos, por ejemplo, el libro de Schwartz nos menciona varios modelos para decir el riesgo de TBP, de TEP, en un contexto de cirugía. Por ejemplo, aquí tenemos la escala de Rogers y el modelo de Caprini, donde usan varias variables como factor de riesgo. Por ejemplo, acá tenemos el tipo de operación distinto al endocrino, clasificación del estado físico según el ASA. El ASA, recordemos que es un estado de valoración desde el punto de vista de anestesiología, el RBU de trabajo, los 2 puntos de cada uno de estos trastornos, otros trastornos y 0 puntos por cada uno de estos trastornos. Entonces, en base a estas variables se van haciendo puntajes, se van haciendo escalas. Y el modelo de Caprini pasa lo mismo, ¿no? 1 punto a cualquiera de estas variables que tenga. Por ejemplo, venas varicosas, 1 punto. 2 puntos a cualquiera de estas variables. Por ejemplo, que tenga un catéter venoso central. 3 puntos cualquiera de estas variables. Por ejemplo, que tenga trombocitopenia inducida por heparina.
5 puntos, cualquiera de estas variables. Por ejemplo, que tenga una fractura en la pierna. ¿Okay? Entonces, dependiendo de estos scores, se van haciendo manejos. Por ejemplo, en individuos con riesgo bajo, tienen menos de 1.5%, la calificación de George de 7 a 10 puntos de calificación o de Caprine de 1 a 2 puntos. Estos deben recibir profilaxis mecánica cuando tengan estos puntajes en los diferentes scores. Pero, por ejemplo, en los sujetos con alto riesgo, es decir, que tengan un Caprine mayor o igual a 5, se deben administrar heparinas a dosis recomendadas. ¿Ok? Y además de profilaxis mecánicas. Bueno, espero haber un poco guiado y todas las aportaciones y comentarios en nuestro grupo y en la página.